Desde que aprendimos a comunicarnos, estamos en busca de historias, en charlas, canciones, libros, películas, series, videojuegos, lo que sea que nos haga volar en otras vidas por un rato. Pero no hay que buscar demasiado. Todos tenemos una historia para contar. Y esas historias están acá. Vení. Anécdoton no juzga. Anécdoton contempla. Hoy, ¿qué historia tenés para contar? Si querés, empezamos con Perón. Bueno, no veo por qué no. Dale. Está bien. Eso tiene un principio peronista porque básicamente el peronismo alcanza muchas cosas y surge de un programa peronista. Un día, hace como varios años, yo estaba como en pareja con una persona y estaba, no sé, estaba todo medio raro. Yo estudiaba, él también estudiaba, él estudiaba el profesorado de educación física, yo estudiaba el profesorado de letras y de repente una chica pasa aula por aula y nos dice a todos, ¿no? Pero en particular, bueno, esa vez a él, que había un programa de la municipalidad que era peronista y la universidad también era peronista. La UCA no era. No era la UCA. Y el programa también era peronista, que era un programa de adopción temporaria, como Foster Home de la Casa de los Amigos Imaginarios. Así. Eso, la mansión Foster para amigos imaginarios, pero sin amigos imaginarios. Bueno, sí, un poco. Ya vamos a ver cómo. Si me olvido, me hacen acordar. Tus amigos imaginarios. Sí, eso lleva mi agenda, porque somos muchos y hay mucho que administrar. Bueno, resulta que dice, bueno, hay un programa que es de adopción temporaria. Nosotros acá en Argentina tenemos como la normativa de adopción, que ya medianamente todos sabemos que es para toda la vida. Este era un programa temporario. Y en ese programa vos básicamente lo que hacías era alojar, acoger en tu casa a un menor que estuviera como en una situación vulnerable y vivía con vos hasta que sus derechos eran restaurados. ¿Qué quiere decir? O sea, que se solucionaba la situación con su familia. Eso tenía que darse en un máximo de 4 meses, porque era lo que duraba el programa. Vos no podías adoptar a la persona que venía a tu casa y no podías hacer más. Quizás se podía llegar a extender un poquito si había alguna demora judicial, alguna cosa así, hasta ahí sí. Más no. Tipo, era así, tajante, y nos lo dijeron desde el principio. No pueden adoptar a la persona. Ok. Y nosotros estábamos aburridos y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no sumar como una carga muy difícil y muy complicada a nuestras vidas, que ya no nos alcanzaba la plata de por sí? Dijimos, me parece una idea prudente. Nos anotamos en el programa. Justo en ese momento, en el municipio había habido un caso tremendo. Había 3 mellicitas, 3 bebés recién nacidas que habían sido tipo tiradas en un tacho, no me acuerdo, una cosa espantosa. Ese no nos tocó a nosotros. Nos dijeron que el nuestro era más fácil que ese era más difícil. Si ese caso que era, digamos, que nos tocó a nosotros era más fácil, yo no sé cómo habrá sido el caso de las pobres niñas esas, porque fue una experiencia realmente muy difícil, pero lo hicimos con nuestra buena voluntad y creyendo que con amor todo se soluciona y que íbamos a estar bien y qué sé yo. No fue así. Un día nosotros estábamos anotados en el programa a la espera, ¿viste?, de que alguien necesitara como al ojo y qué sé yo. Un día nos llaman y nos dicen, tenemos una persona que necesita. Ok, bueno, ¿lo podemos llevar hoy a la tarde? Bueno, sí, dale. Nosotros tenemos 2 hijos en común. Ahora no estamos más en pareja, los hijos siguen siendo nuestros. Nada, le hablamos, le dijimos, miren, estamos queriendo hacer esto, es una buena oportunidad, es algo lindo para hacer por otra persona, es difícil, pero vamos a poder, nos la arreglamos, donde comen 2, comen 3, etc. Era un día de invierno, hacía muchísimo frío. Y de ¿Cuántos repente, años tenían en ese momento tus hijos y el niño en cuestión? Mis hijos tenían 15 y 13, 12. Y él tenía 9 para 10, me parece. Cuestión que, día de invierno, re frío, caen las asistentes sociales en nuestra casa con el patrullero y con un nene. Venía re complicada la cuestión, muy complicada. Tipo, venía realmente de una familia muy, muy complicada, muy, muy jodida, peligrosa.
o sea, algo que sucede mucho en estos casos es que las maestras se dan cuenta que algo está pasando y le dan aviso a las trabajadoras sociales o a los servicios de trabajo social, de asistencia de los municipios, etcétera, etcétera. Y los padres se avivan que esto está pasando y se mudan. Se van, cambian al nene de escuela, a la nena de escuela, listo, nunca nadie más los ve y no se puede hacer el seguimiento. Esto venía pasando, entonces, literal, lo agarraron así de la escuela, lo retiró el patrullero, sin avisarle a nadie, sin avisarle a los padres, obviamente. O sea, era básicamente, lo secuestraron. No, lo secuestraron y no es que lo secuestraron tironeando, pero le dijeron vení y el nene fue y lo trajeron a casa. Y el padre biológico no supo nunca dónde estaba. O sea, no se enteró. Cuando lo fue a buscar es como, ¿dónde está? Y no se lo llevó la policía porque sos un forro. Bueno, entonces llega a nuestra casa, se sienta en el sillón así todo tímido. Ese era el nene mejor portado que yo vi en mi vida, lo cual es aterrorizante porque ningún nene se porta tan bien a menos que haya algo muy serio que esté sucediendo. Pero el nene no sabía qué hacía en tu casa, no es que... No tenía idea. De hecho, Claro. cuando se dio cuenta que no lo iban a llevar a su casa de vuelta, se puso re mal, ¿no? Porque él tenía mucho miedo que el padre lo encuentre y lo haga mierda. Porque el padre biológico, que vivía con la madrastra y el padre eran maltratadores a un grado extremo. Nivel violación, nivel tortura. De hecho, los dos fueron enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. O sea, eso te da una idea de... Realmente era muy complicado y ameritaba, digamos, este movimiento de, bueno, me cago en la ley, me lo llevo al pibe y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ahí estábamos, todos poniendo nuestras cabezas en juego, o sea, las trabajadoras sociales, el municipio también, nosotros, ni hablar, porque básicamente nos habíamos agarrado un menor que, ¿viste? Y estaba como muy complicada la cuestión y el nene tenía pánico y durante meses repitió que su papá era muy bueno, que venía de trabajar y se ponía a jugar con él y qué sé yo, y que la madrastra también era muy buena, y etcétera, etcétera. Y después nos enteramos que no, de hecho la maestra, sabíamos que era así, lo sabíamos, pero había que hacer que él lo diga, porque si no se lograba la declaración de él, íbamos todos en cana. Claro. Pero ¿cuál fue el detonante que hizo que la maestra se diera cuenta de que algo raro estaba pasando? En realidad fue en el hospital, porque él va al hospital con quemaduras y le preguntan, ¿cómo te quemaste? Tenía un historial de quebraduras, quemaduras, un montón de cosas. Y le dicen, ¿cómo te quemaste? Me quedé dormida en la ducha, dice. Entonces, Sí. medio sospechoso. Ahí empiezan a hacer articulación con la escuela, algún médico, alguna doctora, piola, que preguntó quizás a qué escuela iba, qué sé yo, empezaron a hacer articulación con la escuela, etcétera, etcétera. Y pasa esto, que dicen, no, a ver, este pibe se viene cambiando de escuela, qué sé yo, bueno, algo está pasando. La primera noche la primera tarde que él estuvo ahí, yo lloré, pero lloré, tuve que salir afuera, yo no soy una persona muy expresiva, tuve que salir afuera a la reja de mi casa y llamarla a mi hermana llorando porque decía, no puedo creer que semejante maldad exista en este mundo. Espera, porque estuvo ahí ¿dónde? O sea, En mi cuando casa. llegó a tu casa. Porque él, las asistentes sociales le dicen, che, bueno, te vas a quedar acá, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y él dice, bueno, sí, qué sé yo, ¿viste? Medio una engaña pichanga. Le dice, bueno, sí, te vas a quedar. ¿Que te gusta el Mario? Sí, a mí me gusta el Mario, qué sé yo, todos jugábamos al Mario. Estaba la Wii, bueno, se queda con nosotros. Cuando le damos de comer, no había nada, porque encima eso, no sé, no teníamos un mango y cuando te metes en ese programa, supuestamente después va a haber una ayuda económica de parte del municipio, porque primero que tenés una boca más que alimentar, segundo que, bueno, no sé, cosas. El pibe vino, claro, como lo sacaron de la escuela, vino como estaba, sin ropa, sin cosas, sin nada, re desabrigado, pero re desabrigado. Campera finita, era 6 de julio, invierno pero cruel, me acuerdo que hacía mucho frío, y el pibe campera finita, las zapatillas todas rotas, y las medias rotas, no sé, re desabrigado, pero maltratado, ¿viste? Y vos decís, qué innecesario. Y resulta que
le damos de comer una manzana. Yo nunca vi a alguien que comiera, o sea, prácticamente se comió la manzana entera, incluyendo el carozo. Me hizo re mal ver que tenía tanta hambre el pibe. Aparte yo era, viste, más, todavía no trabajaba en docencia y había un montón de realidades que no me tocaba como... Claro, tan directamente. Claro, viste, sabía que existían, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Y como que me faltaba endurecer un poquito la piel. Y bueno, me pegó espantoso. Cuando nos ponemos a ver, el pibe tenía las quemaduras, se va a dormir, al día siguiente se despierta, no sabía cómo decírnoslo, pensaba que lo íbamos a recagar a trompadas, se había hecho pis en la cama y todas las noches se hacía pis en la cama porque no podía, porque había sufrido abuso, había sufrido un trauma muy grande y se hacía siempre pis. Entonces era religioso levantarse y, bueno, no dormía un carajo. Tenía 9 años y no dormía. De hecho estuvo muy bien, como todo lo que pasó, que fue tremendo, y yo ahí empecé con ataques de ansiedad muy fuertes. Y ahí fue como el quiebre, que bueno, después terminó en que yo me terminé separando. Pero, o sea, estuvo bien el tiempo que pasó con nosotros porque empezamos a trabajar desde nuestra perspectiva de docentes en formación con un montón de cosas, como la noción de derechos humanos, la noción de merecer porque existís, que no tenés que portarte bien para que te den de comer, para que te abriguen, para que... Son cosas inherentes a todos los seres humanos. Y él, viste, no lo veía así y tenía esta cosa que ponele, como se hacía pis en la cama, también en la casa de su papá biológico, no lo dejaban tomar agua, literal, o sea, pero mira el control que tenían sobre el pibe, porque no lo dejaban tomar agua, nunca, y él decía que a veces tenía tanta sed en la escuela, que pedía para ir al baño, que él sentía los labios secos, mirá, o sea, imagínate, y tenía tanta sed que iba al recreo y por ahí tomaba un poco de agua y le daba mucho miedo porque sabía que a la noche se iba a hacer pis, una cosa tremenda, tremenda. Y tomaba mucha agua en casa, mucha agua, claro, porque no lo dejaban. De hecho, nivel, se iban a comprar al Carrefour y lo ataban con una cadena para que no tome agua. Uf. Un montón. Terrible. Un montón. Entonces, trabajando, fuimos viendo que, bueno, fuimos como... Yo, viste, siempre tratando como de perforar esa burbujita de que el pibe saliera un poco de su irrealidad, porque... No sé si era irrealidad o era autodefensa, pero él seguía repitiendo todos los días religiosamente, no, porque mi papá es bueno, que esto, que lo otro, y nosotros sabíamos que había un montón de cosas ahí, y más a medida que fue pasando el tiempo nos dábamos cuenta. Y que la mamá era mala, la mamá biológica, porque él vivía con la madrastra, mi mamá biológica es mala, que no me quiso, que no me cuidó, qué sé yo, que no está conmigo, bla, y mi mamá es buena, mi mamá le decía a su madrastra, mi mamá es buena, y mi papá es bueno, qué sé yo, eran todos buenos. Con el tiempo un día explotó. Yo lo estaba mirando, fue conmigo. Yo me la refumaba porque claro, mi expareja trabajaba y la que se quedaba en casa y la que digamos lidiaba con toda esa parte, que aparte como la que más compartía era yo. Un día explotó, tuvo una crisis física muy intensa adelante mío y nada, lloró, gritó, pataleó y yo lo agarré fuerte, así como lo abracé fuerte y no lo dejé porque se iba a terminar lastimando, se iba a terminar golpeando algo. Fue una escena súper dramática y a partir de ahí algo como que le hizo clic y empezó a contar. Fue tremendo. Yo ahí vi que la gente puede ser, eso también fue para mí una cosa tremenda porque ahí empecé a ver que hay gente que realmente puede ser malvada. Yo antes siempre veía como el otro lado, sigo siendo una persona bastante de ponerme en los zapatos del otro, ver por qué piensa, cómo piensa, por qué hace lo que hace, de entender que siempre hay dos lados, que no necesariamente uno es malo y el otro es bueno, como hay puntos medios, pero ahí yo siento que vi el agujero negro de la maldad y que eso podía estar en las personas. Fue muy doloroso. A partir de ahí, claro, 5 años callado, él hacía 5 años que no la veía la mamá. Él en su momento vivía con su mamá biológica e iba a ver a su papá, ¿no?
Después vive con su papá y pasa todo lo que pasa, él se hace su propia burbujita de irrealidad, que era lo que le permitía seguir vivo, porque si no se enloquecía y agarraba una ametralladora y empezaba a matar a todo el mundo, y se rompe como eso, y en ese tipo de ataque que tiene, y empieza a contar. Tremendo, venía así como, hola, sí, estamos cortando las papas para el almuerzo, estamos picando cebolla. ¿Sabes que cuando yo era chiquito, mi mamá me dijo que si yo si yo me seguía haciendo pis, me iba a quemar? Entonces agarró, calentó agua en una olla y me la tiró encima. Uf. Así, venía. Y vos te quedabas como, ok, bueno. Terrible, qué sé yo. Sí, o sea, parece todo muy espantosamente negro y realmente sí fue una época muy oscura y lo es. Pero nosotros hicimos un trabajo súper importante, no perfecto, pero sí súper grande, que fue mostrarle a una persona que estaba siendo maltratada y violentada y que esa era su normalidad, que había otra posibilidad. Eso solo fue un montón. Fue pasando el tiempo, claramente, o sea, el marco del programa era, vamos a hacer que se restauren los derechos, vamos a alojar a una persona hasta que se restauren los derechos y se pueda volver a vivir con su familia. Claramente eso en este caso, no iba a pasar. Sí, no, está muy complicado. Entonces, había que salir a buscar a alguien más, a otro familiar. Y entonces estaba. Esto nosotros ni lo sabíamos. Imagínense que nosotros estábamos tipo, bueno, tenemos una criatura acá, tenemos que ir a comprarle ropa, comida, y el municipio, bien, gracias, todo así como estábamos, como muy solos de hecho, con muy poca información, pero después la trama se complica, porque nada es tan lineal y tan sencillo ni en el corazón ni en los tiempos de lo judicial, ¿no? De la burocracia. Pero además de eso, realmente estábamos muy solos, es una situación muy compleja, no es fácil manejarlo, no es fácil manejar ya de por sí la familia, la vida, ¿no? Más casos de esa complejidad para los cuales quizás no estás preparado. Nosotros la verdad que muy preparados no estábamos, hicimos bastante dado lo que éramos y lo que sabíamos. El programa no tenía un acompañamiento psicológico, no es una ayuda para lo... No. Yo creo que no es suficiente, pero también vos tenés que ver que todo lo que sea salud mental, todo lo que sea asistencia social, todo lo que sea niñez y adolescencia está, viste, muy precario, con pocos recursos, con poca gente, viste, casos muy complejos, bueno, está estallado. La verdad que le ponían onda, pero bueno, también un poco excedía la realidad, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Entonces hubo que salir a buscar familiares, de eso se encargaron ellos, los de trabajo social y de niñez y adolescencia, y encontraron, bueno, que está bien, él vivía con su papá y vivía con su madrastra, pero del lado de la familia del papá, del lado paterno, todo el resto de la familia estaba en contra de él. La mamá, o sea, la abuela de él, y la hermana estaban en contra del padre, porque sabían que era un hijo de puta. Entonces, lo primero que se hace es, digamos, recuperar el contacto o restablecer el contacto con este lado paterno de la familia que él no estaba viendo. La tía de él era una fanática religiosa, bastante importante, tipo fanática religiosa, que tenía como 5 hijos, porque así era evangelista, y los evangelistas tienen cientos de hijos, y tenía como 5 hijos. Pero estaba muy bien, porque, está bien, sacando de lado lo de fanática religiosa, qué sé yo, los pibitos estaban bañados, bonitos, cuidados, vivían en una casa linda, iban a la escuela, qué sé yo, con todos los traumitas, bueno, ¿quién no tiene traumitas, no? O sea, con todos los temitas, bueno, propios de ellos, pero estaban. Ella era una fuerte posibilidad porque por lo menos era una figura materna sólida y en principio no eran violines, ventaja, y nada, tenían una casa bastante decente, qué sé yo, bueno, era una familia, no era una familia exenta de problemas, pero era una familia.
Claro, y sin contacto directo con el Sin padre. contacto absoluto con el padre. O sea, nada. Mientras tanto, ¿cuál era la situación del padre? Digamos, ¿estaba en proceso judicial? Fue, en un momento fue tremendo porque claro, se reactivan las pericias, se reactivan el juicio, qué sé yo, y al padre le hacen pericias, a la madrastra le hacen pericias. Y un día yo lo acompaño, o sea, lo llevo al juzgado de Morón, a él, para que él hable con no sé con quién, no me acuerdo con quién, con un funcionario judicial, y le tocó la misma persona que 5 años atrás, antes de que el padre, o sea, antes de que fuera a vivir con el padre, la misma persona que lo entrevistó y dijo, ah, sí, yo te entrevisté, a vos estabas a UPA de tu madrastra. Hija de puta, no se dio cuenta de nada. Esa mujer le hizo vivir 5 años de mierda al pendejo por no saber hacer su trabajo y no saber detectar lo que estaba pasando. ¿Entendés? Como yo no sé cómo esa persona duerme en paz por la noche, sabiendo. Y yo la miraba y decía, ¿qué hago? La cago a trompadas. Como... Bueno, en fin. Se hizo el juicio, qué sé yo, además se le empieza la causa penal a él, etcétera, etcétera. Y mientras tanto era todo caos. Todos los días era un caos y él vivía... nosotros cerrábamos con llave por miedo a que él se fuera y se escapara, por miedo y que volviera a la casa del papá. Y tratábamos de esquivar, no le decíamos a nadie quién era él, viste, era medio refugiado nazi, porque, claro. Refugiado judío, porque no le decíamos a nadie quién era re sospechoso, tipo, íbamos a tomar un remis a la remisería de enfrente y era como, ay, ¿quién es? No, nada de decirle, ¿quién es este pibe que apareció de repente que yo te conozco hace 15 años y te apareció? Claro. No, bueno, en fin. Encima re chusma a los vecinos y nosotros, bueno... ¿Viste? No podíamos decir, porque si se corría la bola en el barrio podía llegar a saber el padre dónde estaba. Claro. Nosotros teníamos mucho miedo. O sea que todo ese tiempo no estuvo yendo al mismo colegio de no, donde lo se sacaron. cambió de colegio. Se cambió de colegio a la escuela que está. ¿Y la relación con tus hijos biológicos se lleva bien? ¿Más aislado estaba? No sé. No, hizo re buena amistad con mi hijo menor, porque eran cercanos en edad, tipo 13 años tenía mi hijo recién cumplidos, o sea, tuvo un cumpleaños re lindo, porque llegó a casa el 6 y mi hijo cumple el 13. Entonces era como, hola, lindo cumpleaños, ¿viste? Te presento a... No, el cumpleaños re lindo, divino, la familia política, ¿viste? Nadie entendía nada. Estaba mi papá que tenía 80 años, ¿viste? Como está en la foto así como, hola. Bueno, mucho todo, pero no es que no se llevaban bien, se llevaban bien entre ellos. Pasa que la situación era súper intensa. Sí, desbordante por todos lados. Sí, complejísima. Básicamente todos los días era un caos y yo ahí empecé a detectar los ataques de ansiedad, que no sé, me parece que casi siempre los tuve, pero ahí me di cuenta porque de repente estaba en el aula y empezaba a llorar, así, y me tenía que ir corriendo porque estaba llorando y nadie se entendía por qué, o sea, nadie entendía por qué, está demente esta señora, esta teoría literaria, Shklovsky, lloraba. Y bueno, entonces era muy intenso todos los días, estaba el proceso judicial en el medio, había que ir al servicio local todas las semanas, había que ir al psicólogo, había que ir a la juegoteca, tenía mucha ira. Nuestros propios problemas y la plata y esto y lo otro. Bueno, así fueron transcurriendo 4 meses muy difíciles. Llega noviembre, llega diciembre, semana a semana, en algún momento él retoma contacto con su abuela y con su tía, a las que no veían. Las dos nos odiaban profundamente porque no sé qué flasheaban. Flasheaban que nos lo íbamos a querer quedar o no sé, ¿viste? Flasheaban. Nos odiaban mucho. Pero nosotros la verdad que teníamos la mejor, lo que queríamos era lo mejor para él. Uh-huh. Pero bueno, ¿viste? Entiendo que son cuestiones re complicadas y que no sé cómo yo reaccionaría. No sé si me sería fácil tomármelo bien. Pero bueno, lo empiezan a ver, claro, piden la custodia enseguida, etcétera, etcétera. Bueno, pasa. Y en eso encuentran a la mamá. No estaba con él porque en un momento el papá se lo lleva, lo secuestra, tipo, me lo llevo para el fin de semana, bien, y no lo trae nunca más. La mamá hace la denuncia en la justicia y nadie le da ni pelota, porque en ese momento tenía una adicción, estaba muy tomada por la falopa y además tenía VIH.
era, no sé, y vivía en Fuerte Apache. Entonces, no sé, viene una drogadicta con VIH que no puede cuidar de sí misma y que vive en la villa. Y dice, quiero a mi hijo. Como, sí, bueno, ya te lo buscamos, para. El padre, aparentemente, tenía laburo, tenía pareja, etcétera, etcétera. Nadie le dio pelota al reclamo. Grave error. Bueno, en fin, ya sabemos cómo terminó eso. Cuestión que durante 5 años... Claro que evidentemente se puede haber evitado todo esto. Sí, ojo, o sea, la madre estaba en una situación muy complicada. Después se recuperó, pero en ese momento sí estaba en una situación muy complicada y en el juzgado, quizás queriendo limpiarse un poquito las manos, dijeron no, pero la abuela del nene, o sea, la mamá de la mamá, Sí. vino y dijo no le den el pibe a... Entonces... Claro, pero sin hacer ningún tipo de investigación, ni nada. Fue No, como, no, bueno, no sí. le dieron pelota porque era una drogadicta, por eso. Entonces no le dieron ni pelota, desestimaron, ni lo buscaron. Ella fue insistentemente, le recostó y no le dieron bolilla. A mí lo que me llama la atención también es como que hubo pasos previos para que todo no pasara. ¿Todo esto se podría haber Sí. evitado? Sí. Sí. Si la gente hubiera hecho su trabajo. Claro. Sí, definitivamente. Y hubo dos instancias, digamos, la policía y por otra parte el juzgado. ¿Tenés el capítulo de los simuladores? El de la policía que eran todos corruptos. No me acuerdo bien qué pasa. Eran todos corruptos. Sí, que lo llaman porque el comisario era re corrupto, zarpado. No sé si es el... Sí, el del banco es. ¿No es el del banco? No me acuerdo, que en un momento que en un momento empieza a hacer las cosas bien y el municipio donde trabaja habían bajado un montón la tasa de robos, de inseguridad, de no sé qué, y termina el capítulo y ya el chabón empezó a hacer las cosas bien del cagazo que se pegó y es como, lo viene a entrevistar o algo así, viene un fiscal y le dice, ¿cómo hizo para tipo agrandar, tipo que a este municipio le vaya mucho mejor porque era el peor de todos? Y el chabón le dice, solamente haciendo lo correcto y cumpliendo con mi trabajo. Es literalmente la solución. ¿Me has acordado de esto? Es como... Real. Hacer las cosas bien y ya está, no tiene tanta vuelta. No, O sea, y hubiera habido, por ejemplo, algo más de recursos, por ejemplo, más personal, más acompañamiento, más fondos destinados a eso, todo hubiera cambiado muchísimo, pero no. Totalmente. Evidentemente era un caso que se podía haber evitado porque hubo dos instancias de parte de la policía, en primer lugar, después de parte del juzgado, que se hubiese prestado atención, un mínimo de atención, se hubiese evitado un montón de problemas. Pero, ¿a qué te referís con la instancia de la policía previa? Cuando la madre va a hacer la denuncia que el Y a padre los se le había juzgados llevado. va también, y a Claro. los juzgados. O Ah, sea, también fue ahí. Sí, ni hablar. Fue a todos lados, realmente hizo una búsqueda, porque era su hijo, está bien. O sea, que tuviera un problema con las drogas, que tuviera, bueno, una vida medio descontrolada, no quiere decir que no lo quisiera el pibe. También, a ella también le faltaban herramientas, ¿viste? Sí, No es y por también, justificar, también necesitaba ayuda, que evidentemente Sí, no sí, se la sí. dieron. No es por justificar para nada, porque no es que hizo las cosas bien, pero, viste, a veces yo pienso cómo hacer las cosas bien cuando no tenés ni lo mínimo. Totalmente. Viste, como se complica un toque, viste, no seamos todos tan superados, tan como, ay sí, no, viste, mirar tan desde arriba, porque hay que ver qué haríamos nosotros en esa. No sé Totalmente. si nos saldría todo re bien. Y eso o sea, la ayuda la fue a pedir. Fue a los lugares donde tenía... Sí, de hecho después le fue posibilidades, bien, digamos. o sea, le fue bien. Ahí yo entendí que las historias no tienen final feliz, el final feliz no existe, porque ¿a qué me refiero con que a ella le fue bien? Se recuperó de las drogas, o sea, llevó una vida más ordenada, como que no es el problema el consumo, sino el consumo problemático, ¿no? Cuando vos de repente ya las cosas se te van de las manos y bueno, viste, entras en una y ahí sí empezás a hacer cagada. Pero después, qué sé yo, esto es mi mirada personal, ¿no? Pero el problema no es el consumo, es el consumo problemático. Y más vulnerable sos, más posibilidades tenés de que ese consumo sea problemático. Porque si vos tenés plata, bueno, tenés como una clínica de rehabilitación más linda, si tenés problemas, tenés droga mejor, ¿no? Entre otras cosas. Digo... Pero bueno, siempre los que están como más vulnerables son los que peor la pasan, siempre, en todo sentido. Y bueno, un poco fue el caso de ella que realmente como quería, ¿no? Dentro de todo su mambo y todas sus cosas, realmente quería, pero nadie le dio bolilla. Entonces, bueno, el pibe de repente, viste, 5 años siendo alienado por el padre y por la madrastra, diciéndole que su mamá no lo quería, que su mamá era una hija de puta, que no merecía ni siquiera el nombre de mamá. Él a ella no le decía mamá,
decía mi mamá biológica, y mi mamá es mi madrastra. La madrastra, flor de hija de puta la madrastra. Pero bueno, el nene tenía esa idea. Entonces, de repente, todo lo que vos creíste durante 5 años, todo aquello que te sostuvo día a día durante 5 años, que mi papá es bueno, que mi mamá es mala, que esto, que lo otro, de repente vení nene que te cambiamos el cassette. Ahora te vas a tener que reaprender todo de vuelta. Un día se encuentra una mañana bastante fría, previa a su cumpleaños, que creo que es en octubre o noviembre. Se encuentra en una placita, ahí en el servicio local, esas plazas chotas que no tienen nada, que aparte está en un barrio re vulnerable. Acabo de pasar por esa plaza camino para acá, me acabo de dar cuenta. Entonces, claro, barrios vulnerables suele pasar que, bueno, las rompen, qué sé yo. Nosotros íbamos todas las semanas enfermitos y arreglábamos la hamaca, volvíamos a la semana siguiente, estaba rota, pero bueno. Se encuentra en esa plaza, la plaza del servicio local de acá, con su mamá, ¿viste? Momento tenso, ¿viste? Así como música dramática. Él sabiendo que iba a venir. Sí, sabiendo que es su mamá, tipo, vamos a encontrarnos con tu mamá, ¿querés hablarle, qué sé yo? Bueno, sí quiero, bueno. Explicándole que quizás las cosas no eran como él se las habían dicho, que su mamá sí lo había buscado. Un montón de información para asimilar para una criatura de 9 años. Todavía no había cumplido los 10. Agarra. Gracias, pajaritos, por intervenir. Se encuentra con su mamá. Y ahí pasó una cosa re flashera, que es que tenía muchas cosas en común con ella. Tipo, más allá del cuadro, ¿no? Tipo, él era de Independiente, la mamá era de Independiente, hacía muchos años que no se veían y en su momento no es que ella le había hinchado las pelotas con el fútbol, pero el nene era de Independiente, que les gustaba el tomate, que no sé, tenían cosas que vos decías, ¿qué flash esto? Porque no es algo aprendido, no lo había aprendido de ella porque no se habían visto. Claro. Y sin embargo surgían gestitos, tonos, y vos los mirabas y decías, wow, son madre e hijo realmente. Se me viene a la mente la película Forrest Gump, cuando se encuentra el hijo. No la vi, me hablas, o sea, sabes que estás hablando con una analfabeta del cine. Ok, para que tiene la imagen, cuando se encuentra con Jane después de mucho tiempo, que tuvo un hijo, y se pone a ver la televisión y hacen los mismos gestos. Me viene como mucho eso. Bueno, Ahora. pasó eso, en 2 hamacas, jugando a la pelota, ¿viste? Incómodo, doloroso, feliz. Y acá hay un dato igual no menor de cómo el fútbol es más que fútbol. Sí, igual era gracioso porque, ponele, ella tenía 40 años, ¿no? En ese momento, quizás un poco menos, 38, pero estaba medio arruinada por la vida que había llevado, qué sé yo, y porque tenía, no sé, más de 20, básicamente, y tenía 10 y corría para todos lados porque aparte era una bola de ansiedad, y ella como rehaciendo el esfuerzo para correr y no decepcionarlo y que su hijo no la mande a la mierda a la primera, y la pasaba mal, y él en el tipo, vení, vamos a seguir jugando, sí, ahí voy, y bueno, le ponía onda, bueno, jugando, qué sé yo. Situación incómoda para todos. Ella no sabía cómo pararse frente a nosotros, tipo, ¿quiénes son estos extraños con los que vive mi hijo? Y nosotros, tipo, ¿vos sos la madre abandonadora? Así, tipo, no juzgando, pero sí. Sí, midiendo. Tipo, sí, viendo, calculando. A mí me cayó mal desde el principio. Yo, o sea, midiéndola y a mí como que me hizo ruido desde el principio porque yo decía, esta mujer abandonó al hijo. Y hay algo ahí muy de decir, muy cultural, muy de que la madre que abandona el hijo es imperdonable. Con los padres no nos pasa lo mismo, pero con las madres sí. Que es súper discutible, ¿eh? Porque las madres pueden tener los mismos mambos que los padres. Totalmente. Pero a las madres las recrucificamos y los padres, bueno, es más como aceptado. Salvo este caso, que este caso no. No, pero este caso es realmente inusual. Sí. Pero bueno, yo midiéndola, viendo, a ver, ¿lo vas a volver a dejar? Forra, y así, te voy a cagar a trompadas. No así, muy diplomática, sé ser diplomática, pero incómodo para todos. Nadie sabía cómo pararse en esa situación, como nadie sabía cómo sentirse, y a la vez se estaban divirtiendo, pero a la vez había mucho dolor pasado y presente, muy instalado y mucha cosa removida, muchísimo, era un montón lo que estaba pasando ese día.
Cuestión que se reencuentra con la madre. La madre le costó una bocha meterse en el rol de mamá. A veces hablábamos mucho ella y yo porque lo empezó a ver todas las semanas, ¿no? Y la abuela y la tía también lo empezaron a ver todas las semanas porque había que, digamos, recomenzar el vínculo, reconstruir el vínculo que se había roto 5 años atrás cuando el padre se lo lleva. Bueno, hay que reconstruirlo porque esta criatura va a vivir con ellos. Claramente con el papá no va a vivir. Bueno, se conocen, se empiezan a conocer y a reconocer, y había una cosa rarísima ahí de conocerse y de reconocerse. Los llevan a comer, en un momento se empiezan a ver sin nosotros. Bueno, empiezan como a conectarse de vuelta. Nosotros los llevábamos y ahí nos encontrábamos con la mamá, él jugaba con la mamá. Y a la mamá le costaba, como que le costaba ponerse en el rol de madre, ¿no? Como ser responsable de una criatura, medio que lo trataba como, no sé, como un sobrinito, como un amiguito. Digo, no sé cómo describirlo. Le costaba ponerse en el papel de mamá. El papel, o sea, de la mamá o del papá es alojar y es poner límites. Son esas dos cosas. A veces le costaba alojar y contener. Era una criatura muy difícil. Y era una... Porque aparte de todo esto se portaba como el reverendísimo orto, ¿no? No era como que era... Era muy bien portado para el afuera y cuando tenía miedo. El chico más correcto que yo vi en mi vida, pero de una corrección que vos decías, posta, agarra un arma y nos mata a todos. Pero después cuando se liberó, claro, se empezó a portar súper mal. Era difícil de lidiar con él. Era un chico caprichoso, violento. Era alguien que estaba haciendo eclosión de todo lo que le había pasado, que era una cosa nuclear. Mucho contenido adentro que sí. En algún momento va a salir. Y sí, y salía mal. Entonces teníamos una mamá medio lábil, medio que le costaba, y un chico difícil, re difícil. Y yo hablaba mucho con ella y a veces yo parecía más la mamá de ella, le costaba. Pero bueno, ponele que pudo ponerse en situación, pudo alojar, pudo contener, no siempre pudo poner límites. Esa te la regalo, pero bastante, se rearmó, ¿viste? Tenía laburo, ya no se falopeaba o no se falopeaba tanto. Y bueno, llegó el momento en que empezó a irse con ellos, tanto con la mamá como con la tía y la abuela, solo, tipo se iba los fines de semana. Empezaba el proceso de despegue. Y ahí es donde como que se nos, ¿viste? Empezó a complicar quizás un poquito más emocionalmente, porque ahí nosotros empezamos a ver que no queríamos que se vaya con ellos, que no queríamos que se vaya, punto. Porque te dicen, tipo, son 4 meses, no te encariñes. Sí, las bolas, No, es o imposible. sea... Estás súper implicado ahí. Si no Sí. pones tu corazón, no sé quién sos. Sos un forro, sos un, no sé, un robotito podría no implicarse en esa situación. Entonces, Después de este proceso, cuando él se reintegra a su familia y demás, ¿había un contrato previo que ustedes no lo podían seguir viendo? Independientemente de que no viva con ustedes, ¿ustedes podían ir a visitarlo o no? Eso estaba sí, también prohibido, digamos. No, sí, podíamos. De hecho, mi expareja mantuvo el contacto mucho tiempo con él, pero no era recomendado. Claro. En realidad yo al toque de que se va pasan 6 meses y me separo. Y cada uno tenía su propia política. A mí me pasaron 2 cosas, y esto lo digo sin tapujos. Una es que a mí me habían desrecomendado, a nosotros, nos habían desrecomendado que lo veamos, que sigamos en contacto con él, porque iba a ser mejor para él y para nosotros. Y bueno, por algo te lo dicen. Y lo otro es que a mí me resultaba súper doloroso verlo, súper, como... Porque en realidad, como decía antes, no existe el final feliz. Yo iba y veía, por ejemplo, que la mamá no era una figura completamente perfecta, que la tía tampoco y que la abuela tampoco. Y entonces vos decís, puta, va a crecer con un montón de carencias y dolores y problemas igual, que al fin y al cabo es la vida, porque así nos pasa a todos los seres humanos. Pero, viste, uno quiere creer en el final feliz, en el final de Disney y decir, salió todo bien y todo se solucionó. Y la verdad es que no. Sí estaba infinitamente mejor que antes, empezando por el hecho de que muy probablemente le salvamos la vida. Porque
una de las razones por las cuales se toma esta decisión extrema de sacarlo de la escuela con la policía sin decirle a nadie es que realmente se creía que su vida estaba en peligro, que no iba a pasar mucho tiempo más. Entonces, nada, bastante. De esa situación a una situación medio precaria, medio vulnerable, medio complicada, es un gran avance, pero el final feliz no existe. Entonces, a mí ver eso me hacía re mal. Y yo la verdad que en un momento dije, bueno, hasta acá llegué, yo más de esto no puedo. Entonces él terminó como de hacer el despegue y yo no lo vi más. Ellos sí. Ellos sí siguieron, mi expareja, mis hijos sí lo siguieron viendo, pero la verdad que para mí era un montón. Y no quise y no pude. Y aparte realmente, o sea, nos decían que lo mejor para él era otra cosa, entonces yo dije, bueno, listo, vamos a hacer lo mejor para él. Y cuando, bueno, fue pasando el tiempo, fue pasando estas visitas que se hacían a sus familiares, se fueron extendiendo y de repente empezó a pasar más tiempo con su familia biológica que con nosotros. Y fue súper intenso, o sea, mira, para que se den una idea, Lionel se fue, al mes se murió el perro, se murió de tristeza, se puso triste y se murió. Y era un súper, o sea, está bien, también era grande, qué sé yo, pero se puso triste el perro y al mes se murió, o sea, estaba tirado así sobre sus patitas, qué sé yo, y lloraba, y se ponía re contento cuando venía. Bueno, cuando dejó de venir se murió el perro. Y fue una re pérdida súper jodida, ¿no? Y nos costó muchísimo, no es tan lineal, tipo, primero que pasaron como 8 meses en total, ¿no? Porque pasaron 4 meses, en 4 meses claramente no se había resuelto nada, porque son procesos súper complejos y súper largos, y no se soluciona un carajo en 4 meses. ¿Qué vas a hacer? O sea, está el tiempo del programa, está el tiempo de la ley, de la justicia, qué sé yo, y está el tiempo humano, real, psíquico, emocional, está el proceso, están las trabas, está que no podés conocer a alguien y en 2 meses irte a vivir y estarlo más tranquilo. Como no nos pasa a nosotros adultos, tipo si nosotros vemos a una persona adulta y decimos, che, boludo, hace 2 meses que la conoces, te fuiste a vivir con ella. Como, entonces, no, tampoco se lo pidamos a una criatura que está en una situación súper compleja, ni a su familia. Bueno, listo, entonces nuestro periodo con él se extendió bastante, se extendió hasta casi el doble. Y nosotros sí consideramos y pedimos, y digamos, consideramos pedir la custodia, parcial aunque sea. Y nos sacaron cagando y nos dijeron que no. Bueno, entonces empezó a pasar más tiempo con su familia, hasta que de repente, digamos, febrero, marzo, abril del año siguiente, en un momento no estaba más en casa. Mi expareja y mis hijos lo seguían yendo a ver, también digamos, iban seguido, compartían mucho tiempo no tanto con la tía y la abuela, porque no nos llevábamos muy bien, porque fanáticos religiosos, pero sí con la mamá. Con la mamá habían pegado más onda. Entonces se iban hasta el Fuerte Apache, qué sé yo, se tomaban el tren, ya en el barrio los conocían, no les hacían nada. Las primeras veces entraron con la mamá, después ya entraban solos, qué sé yo. A todo esto, yo me voy de viaje, me voy de intercambio a Colombia. Cuando me voy de intercambio, no sé por qué pasó eso, no pregunten cómo pasó eso. De repente, como no había tenido suficiente emoción y adrenalina, de repente me aceptan, me postulo a una beca de intercambio que me decía mi expareja, postulate, porque nada, me decía eso y le hablaba a mis hermanas y le decía, no se quiere postular y no sé qué. Y mis hermanas me hablaban y no sé qué. Y yo dije, bueno, está bien. Y me postulé. Para marzo, que fue cuando se había ido, me enteré que me habían aceptado y que me iba a vivir a otro país por 6 meses. Bueno, cuestión que cosas extrañas, porque se ve que a nosotros siempre nos gustó hacernos los interesantes y hacer cosas raras.
de repente, viste, yo dije, bueno, está bien, ¿por qué no? Le va a venir bien a mi currículum, le va a venir bien a mi carrera, mis hijos ya están grandes. Fue una redecisión, pesó mucho la culpa y la opinión de los demás, porque es como, de vuelta, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? ¿Viste? Pero tienen el papá, pero ¿cómo vas a dejar a tus hijos? Bueno, en realidad yo era la que decía, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? Y me hacía eco de todas las cosas que muy probablemente sí el resto decía. Pero bueno, a mí me repesaba, eso fue lo que me pesó en la decisión, pero también era una oportunidad y la tomé. Y de hecho, mi pareja no solo me alentó y no solo yo acepté como postularme porque él me rompió las bolas, sino que, nada, empezamos como todo ese movimiento en familia, tipo, bueno, sabemos que es una removida, pero bueno, vamos a darle, qué sé yo. Con mi pareja ya veníamos discutiendo porque la situación era muy extrema y cuando las cosas son extremas es donde se ve la solidez de los vínculos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? La capacidad de reacción de las personas, cómo cada uno se planta ante la vida, es como poner todo en un microscopio porque todo está magnificado, cada paso que das está magnificado. Y ya veníamos repeleando y en una, yo le digo, una semana antes de viajar, nos separamos. Tipo, le digo, la verdad que me tenés repodrida, no quiero discutir más. Anda al psicólogo y soluciona tus problemas o dejá de quejarte porque no te aguanto. Y le digo, la verdad que no viajo, porque me hacía la vida imposible. Primero me alentó y después me hacía la vida bastante imposible. Y dije, listo, no viajo, pero con vos yo no estoy nunca más. No, qué sé yo, bueno, una última oportunidad. Una semana antes de viajar, re tranquilo, todo re chill, tipo... Y cuando me voy para allá, llego y digo, la reconcha de la lora, me quiero separar. No quiero estar más en pareja. Re lindo darte cuenta de eso a 7.000 kilómetros de tu casa, lejos de tu familia, con todo. Yo tuve que renunciar al trabajo aparte para irme, entonces no tenía trabajo y estaba en un país extranjero y dije, qué buen momento para darme cuenta de esto. Y también otra vez, ataques de ansiedad, crisis, etcétera. Y dije, pero no le voy a decir por teléfono. Voy a tener que esperar a volver a Argentina. No le puedo decir que me quiero separar por videollamada. Es una chotada de mierda. Pero claro, o sea, digamos, la relación estaba muy mal desde antes, desde hacía tiempo. Y además se nos había ocurrido la buenísima idea de que era un buen momento para que yo me vaya a vivir a otro país y que renuncie a mi trabajo y qué sé yo. Todo se repudrió en el medio, discutíamos, nos reputeábamos, era tremendo. Yo decía, no puedo entender con qué persona estuve o estoy, que pasa esto. Como no entendía en qué momento se había ido todo tan a la mierda. Y en un momento, un 31 de octubre, era Halloween, me acuerdo, y allá se festeja y es re lindo porque... La gente se lo toma muy en serio y salen a las 9 de la mañana al trabajo, tipo, con disfraces muy elaborados. Tipo, en una había un honguito de Super Mario caminando así por la universidad y qué sé yo. Y las familias enteras salían disfrazadas, pero re bien, ¿eh? La armaban bárbaro. Había fiestas por todos lados, era miércoles. Y caía la tarde... El cielo estaba azul, pero como medio oscuro, como ya casi de noche, y todo el mundo estaba disfrazado, era muy mágico. Y yo me estaba separando, ¿no? Fue el momento en que le dije, esto no va más, adiós. No pude esperar, o sea, no pude esperar a llegar, se pudrió todo. A todo esto, ellos seguían en contacto, compartían tiempo, iban al fuerte... Ellos venían a casa, ¿no? Lionel y la mamá. Y claro, o sea, ante mi ausencia construyeron otra red, ¿no? Mi ausencia física construyeron otra red, ¿no? Eran como, digamos... Casi una familia. Claro, sí, porque de hecho habíamos sido familia, sí, ¿no? Familia. Y éramos familia, porque familia. la familia no es la sangre, ¿no? Claramente, porque si no, qué bajón. Bueno, en fin. Resulta que nosotros nos separamos... Y no sé cómo me enteré. A ver, voy a hacer una pausa para pensar cómo me enteré. ¿Te disfrazaste para Halloween? Hice una cosa muy berreta, porque yo, o sea,
imagínate que estaba en un país extranjero, no me alcanzaba el tiempo para absorber todo, ¿no? Entonces yo vivía todos los museos eran gratuitos, entonces prácticamente todos los días me iba al museo, a algún lado, iba a conocer, hablaba mucho con la gente, como yo quería absorber la historia, la cultura, el arte, todo lo que podía, ¿no? Entonces, y aparte no tenía plata, era estudiante pobre, como todos los estudiantes, entonces no es que tenía plata para hacerme uno de esos disfraces elaborados, no sabía dónde comprar, no sabía nada, o sea, imagínate que yo estaba en un lugar que no conocía, en un país que no conocía, que no sabía ni dónde estaban las ollas de mi casa, ¿no? Me alquilé una habitación en una casa y yo tipo, quiero hacer un arroz con huevo, ¿dónde estará la olla? ¿Y el arroz? ¿Cómo se compran los huevos acá? ¿Dónde queda el supermercado? ¿Qué colectivo tengo que tomar? ¿Se llama colectivo acá? No se llama colectivo acá. ¿Se paga en efectivo? No se paga en efectivo. ¿Y la tarjeta dónde se compra? Y así. Así todos los días. No iba a conseguir un disfraz. Entonces hice algo muy berreta, que es que me compré unas orejitas de ratoncita, o sea, y me hice con delineador unos bigotitos en las mejillas y un delineado y una naricita, ¿no? Berreta, mersa, terrible. Pero bueno, yo tuve mi disfraz de Halloween, como era... De rata separada. De gata separada. No, y nada, y todos mis amigos de intercambio estaban en cualquiera. Yo tengo un par que literal no sé cómo hicieron para probar una materia, que se la pasaban fumando. O sea, literal, de lunes a domingo. Yo decía, no sé cómo hace esta gente. Sacaron muy buenas notas, de hecho. Fue increíble. Es como, bueno, aparte estudiar en otro país es rarísimo porque nada funciona como vos crees. Por ejemplo, te decían, nos vemos de acá en 8 días. Y vos decías, ¿que la semana que viene tengo que venir en 8 días? No, porque 8 días le dicen a la semana, manga de enfermos. O sea. Y el primer piso es la planta baja nuestra. Entonces te decían, anda al segundo piso, y yo iba siempre al otro. Claramente, ¿entendés? Entonces nunca encontraba nada, no sabía nada. Tenían normas muy estúpidas para ciertas cosas y en otras les chupaba un huevo, académicas, ¿no? Tipo, esto se presenta en tal formato. Y posta te desaprobaban si no estaba, no sé, en Arial 12. Que está bien, lo entiendo. Pero era como, de otras cosas le chupaba un huevo, ¿viste? Me hicieron una multa porque le debo un libro a la biblioteca al día de hoy y no la pagué. Así que soy una deudora internacional. Digamos, es muy particular la experiencia de estudiar en otro país. Es muy interesante y es muy enriquecedora. Y de hecho tenía muchos amigos de otros países, porque claro, éramos todos huerfanitos, nadie entendía una mierda, entonces hacíamos alianza y ellos me ayudaron mucho a entender muchas cosas, ¿no? Entre otras que, bueno, no sé, no podía seguir así. Y yo estaba como re triste y re desesperada y re desesperanzada, tipo, tengo que volver a mi país, no tengo trabajo, nadie, así llorando, nadie me va a querer ahora, no sé qué, porque... Y así, mil cosas, la flasheaba re fuerte, bueno. Cuestión que mi expareja a todo esto me estaba haciendo la vida imposible. Nosotros vivíamos en la casa de mi papá y él me decía que yo, como me había separado, no iba a volver a mi casa, que yo me busqué otro departamento, si era yo la que me había querido ir, que él iba a cambiar la cerradura y bueno, que me cae, tipo, no sé, yo me quedo con los chicos, yo me quedo con las cosas, yo me quedo con la casa, vos andá y hacé tu vida. Porque él flasheaba que yo andaba re de puta, ¿no? Re garchando y yo súper virga, o sea, siempre... Vestida de gata. Vestida de gata, pero súper virga. Encima eso, perdedora, pero al máximo, porque ni vestida de gata, ¿entendés? Como, y la verdad que yo no me portaba mal, ¿no? O sea, realmente en todo ese tiempo me porté súper bien. Pero él me hacía unas escenas de celos tremendas. Tipo, no, porque es verdad que yo sí chupaba. Y acá en Argentina no tomaba nada, me portaba re bien, era súper ama de casa, era re mamita y qué sé yo. Y allá estaba como, no sé. Y nada, estaba con ataques de ansiedad, estaba tipo separándome, era mucha información todo el tiempo de otra cultura, del viaje, qué sé yo, y además tu vida se cae a pedazos y esto y lo otro, era un montón.
Entonces sí, ponele un par de veces me puse en pedo. Y él vio historias y flashó, era bastante celoso. Flashó que, no sé, andaba garchándome colombianos y colombianas todas las noches, todo el tiempo, ¿viste? Y no, la verdad que no era así, pero él lo pensaba así, lo creía así. Y me hacía unos re escándalos. Tipo, me decía, no, vos no. Y yo, tipo, llorando, tipo, diciendo, pero es mi casa, ¿a dónde voy a ir? No tengo trabajo, no tengo plata, mi vida en ruinas. Y me dice, no sé qué, yo, ya que vos andás garchoteando por ahí, yo ahora me voy a buscar a cualquiera, qué sé yo. Bueno, listo, haz lo que quieras, ¿qué querés que te diga? Estamos separados. Resulta ser que él, que me estaba haciendo tanto escándalo, estaba con alguien. O sea, ya estaba con alguien desde antes de separarnos, nos estaba haciendo tanto problema y estaba con alguien. La mamá de nuestro hijo adoptivo. Tipo, estaba, o sea, literal, tanto compartir, tanto estar, tantas noches de contenerlo, cuando yo le había roto el corazón por hija de puta, qué sé yo, por andar esnifando cocaína del culo de alguien, todas esas cosas que flasheaba. Entre las tetas de alguien. De Shakira. Qué mal que aproveché mi viaje. Tipo, y él se estaba garchando a la mamá de nuestro hijo adoptivo, ¿no? Que es un montón. Es como, yo me enteré y decía, no puedo creer esto, yo esto no se lo puedo contar a nadie porque no me lo van a creer. Y era así. Se estaban garchando así un montón. Yo sabía que ella sentía algo por él, porque lo veía desde antes, desde que nos encontrábamos atrás de la estación, cuando le decía, mirá que ella está atrás tuyo. No, estás delirando, qué sé yo. Sí, no estaba delirando. Pero es un montón que yo me fui y básicamente, o sea, nos separamos el 31 de octubre, creo que el 3 de noviembre estaban viviendo juntos. O sea... Ah, convivieron también. Sí, convivieron, se fueron todos a vivir al Fuerte Apache, mis hijos también, ¿entendés? Era... Es terrible, es un final inesperado. Muchísimo, y tipo, hola papi, ¿entendés? Claro. Ahora es oficial, ¿no? Sí, tipo, o sea, se llevaba muy bien con él, muy bien, y habrá dicho, listo, mi sueño se hizo realidad, ¿entendés? Y fue como, yo nunca escuché algo así tan bizarro y tan espantoso, como... Es tremendo. Es un montón. Es un montón. O sea, de todas las cosas que podías llegar a hacer mal en esta vida, tipo, te dicen, no mantengas contacto. Bueno, está bien, comprendí. Iba y se mudaba con la mamá. Y bueno, así fue. Estuvieron un tiempo muy largo juntos, como, no sé, como mucho tiempo. Convivieron, pasaron la Navidad y el Año Nuevo en Fuerte Apache, tipo, y se escuchaban tiros y toda la cuestión Fuerte Apache. Y yo como, bien, bueno. Igual, tipo, yo decía, bueno, está bien, que sea libre y haga lo que se le cante el culo, si nos separamos. Yo no me hacía mucho problema. Sí me parecía bizarrísimo. Ahora, en el momento en que yo me puse en pareja, tipo casi un año después, me hizo un re quilombo. Y tipo, no tenés derecho a reclamarme nada, te garchaste a la mamá de nuestro hijo adoptivo. Y después te separaste. Porque si vos me dijeras que, bueno, está bien, se la garchó y estuvieron en pareja y fue feliz y eran todos una familia feliz, bueno, buenísimo. Pero después se separaron súper mal, tipo ella tirándole cosas porque se garchó a otra persona. Pero bueno, básicamente esa fue como la historia la historia particular de cómo tenía un papá de mierda, después no tenía papá, después tuvo un papá y después no tenía papá. Tuvo un papá de mierda 2 veces. Sí, básicamente, sí. Así que bien, eso no lo va a llevar a terapia. Es excelente, no puedo decir nada. Es un montón. ¿Viste? Yo dije, esto es un montón para contar. Si te gustó este capítulo, seguinos en YouTube o Spotify. Encontranos ahí como Anecdotón Podcast o en Instagram como anecdotón.podcast. Y si no te copó el podcast, pero sí alguno de sus integrantes, encontranos en Instagram como @scoriacamilo y @lugash. Y si querés contarnos tu anécdota, mandánosla a podcast.anécdotas@gmail.com.